Soy Verónica Marcelo, gerenta general de Natura Argentina. Feliz de estar acá y haber sido convocada por BDO para hablar de un tema que me interpela, me convoca y me hace feliz cada día que entro a trabajar porque creo cada día en cómo generar negocios de impacto positivo. Muchas veces hablamos, ¿no? Sin planeta, sin sociedad, negocio no podemos hacer. Entonces mi pregunta hacia ustedes es, ¿y si empezamos a poner a las personas y al planeta en el centro de todas nuestras decisiones y hacer negocios? En un informe que recién acaba de salir del último Foro Económico Mundial, se habló mucho de los grandes problemas que vamos a enfrentar. Y entre ellos se definieron problemas de corto plazo y de largo plazo. Dentro de los de corto plazo se habló de la crisis climática, de grandes cambios en el clima, de algunos problemas con los recursos naturales, grandes cambios en el clima. Acabamos de ver condiciones extremas, ¿no? La semana pasada, muy conocido en Brasil, más de 56 grados, una locura. También, dentro de los problemas que hablan de corto plazo, está la falta de cohesión social, que nos trae mayor inestabilidad, menor bienestar individual y, por supuesto, menor producción económica. También remarcan problemas que vamos a tener en cuanto a migraciones involuntarias. Y si hablamos del largo plazo, resaltan dos grandes problemas y quiebres en las cadenas de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad. Entonces yo les pregunto, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Qué otros indicios estamos esperando para empezar a actuar y entender que estamos frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo? ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a esperar también para empezar a actuar? Esto impacta en las personas, en el planeta y, por supuesto, en nuestros negocios. Las empresas tenemos un rol fundamental como agentes de transformación si queremos hacer esa transición hacia modelos económicos regenerativos. Pero además del rol de transformadores sociales, tenemos una responsabilidad muy grande, que es devolverle a la sociedad el derecho que nos da para operar. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ya devolvemos a la sociedad el derecho que nos da para operar, ¿no es cierto? Porque pagamos nuestros impuestos, generamos empleo, pagamos salarios. Eso es lo mínimo que tenemos para hacer. Tenemos que dar un paso más. Y Nicolás decía en la charla anterior, todos nos los van a exigir. Los consumidores ya no los están exigiendo. Exigen a las empresas que tomemos un rol social. Además, cada vez están más informados y quieren saber, buscan marcas con propósito, que se habló mucho como que era la última escala que teníamos. Y hablé de consumidores, pero también, y como dijo Nicolás, los inversores cada vez revisan más esos estados de resultados y dicen, ¿cómo toman las decisiones estas empresas? ¿Cómo logran ese resultado? E invierten en aquellas empresas que alcancen sus resultados de manera sostenible. Y yo me lo pongo a pensar y digo, es lógico, porque una empresa que no toma decisiones pensando en el largo plazo es porque tampoco debe creer en sus negocios, ¿o no? Entonces, ¿por qué un inversor invertiría ahí? Y nosotros, como colaboradores internos, como público interno de las empresas, creo que a todos nos gusta, como les dije antes, despertarme a la mañana, ir a trabajar y entender que voy a aportar desde mi lado en una empresa que tiene propósito. Entonces, si les tengo que decir algo hasta acá, como primer conclusión, es urgente y nuestro rol es determinante. Y entonces ahí me gustaría contarles un poco del caso que conozco, el caso Natura. Pero antes hacer un asterisco, un disclaimer. Natura no es perfecto. Sí sé que es coherente, es consistente y que busca evolucionar continuamente. Trabajo en Natura hace 20 años, de los 29 que lleva en Argentina. Y les cuento que tiene 54 años cuando nació allá en Brasil. Sí, en el año 69 nace Natura en Brasil y ya hablaba de sostenibilidad, sustentabilidad. En un año que realmente pensar en sustentabilidad y negocios parecía que iban por carriles distintos, Natura ya lo abraza como un motor de innovación y además por un valor fundante.
el respeto a la biodiversidad. Y cuando hablamos del respeto a la biodiversidad es en la gestión de negocios, como así también en la producción de esos productos, ¿no? Natura utiliza ingredientes, recursos renovables, adquiridos y producidos de una manera ética, tanto para las personas como para el ambiente, y a favor de la conservación y la regeneración. Los principales activos que utilizamos también son de la biodiversidad latinoamericana, porque creemos en lo local. Pero también es innovación en los modelos de gestión. Y me voy a referir también un poquito a la charla anterior, que se habló mucho de los modelos de gestión. Las empresas tenemos que gestionar. Y ahí, entonces les voy a contar algunos datos. Natura desde el 2007 es carbono neutro, o sea, mitiga los impactos. Estamos transicionando a ser en 2030, nos quedan tan solo 7 años, carbono cero. Pero nos dimos cuenta en este trayecto que con eso no basta, que para realmente transicionar, esa hoja de resultados, ese P&L que nosotros tanto trabajamos, debe considerar de la misma manera que considera los impactos financieros, en lo social y en lo ambiental. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo veo los impactos financieros en pesos, en reales o en dólares, de la misma manera tengo que monetizar los impactos sociales y ambientales. Así nosotros llegamos a tener no una doble materialidad, sino un P&L integrado. Lo pudimos lanzar en el año 2022. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Y cómo llegaron a eso? Fue un camino largo. Hace más de 10 años que estamos trabajando en cómo construir esta herramienta de gestión. Y haciendo un poco de historia, les cuento que en 2013 nosotros al P&L le agregamos una columna que tenía que ver con los impactos ambientales. Lo medimos y lo dimos a conocer. Natura es una empresa de capital abierto, así que se debe a eso. Pero lo más interesante de medir todos los costos y beneficios del impacto ambiental que nuestras acciones generaban de principio a fin de la cadena de valor es que Eureka nos dimos cuenta que el mayor impacto estaba en la parte del consumo. Que nosotros nos ocupábamos mucho de todo el proceso de producción o desde la adquisición de los recursos, de los ingredientes, pero el mayor impacto estaba en la parte del consumo, especialmente en la energía y en el agua. Entonces eso a nosotros nos reveló que teníamos que tomar acciones. Y ahí estamos trabajando desde ese momento muy fuertemente en empatizar con los consumidores y también concientizar a los consumidores que ahí tenemos una gran oportunidad. Eso lo hicimos en 2013. En 2018, 5 años más tarde, agregamos una nueva columna a nuestro P&L y agregamos el impacto social, el S-P&L. Y ahí también, entonces, empezamos a medir los costos y beneficios que teníamos en las comunidades donde operábamos y en toda nuestra red. Y cuando digo toda nuestra red, imagínense la gran comunidad que es, que tan solo en Argentina tenemos hoy 300.000 consultoras y consultores. Así que el impacto puede ser muy, muy grande. También ahí, medirlo, cuantificarlo, ponernos detrás de eso, nos reveló muchas cosas y tomamos acciones. Pero nos dimos cuenta que teniéndolo así por separado, podíamos hacer algunas acciones, pero que lo importante era tenerlo todo integrado. Y como les dije antes, monetizarlo de la misma manera que monetizábamos los impactos financieros. Y es así como después de mucho trabajo, no solos, con otras organizaciones, lanzamos el iP&L, que es el P&L integrado. ¿Qué nos permite esta herramienta? Gestión. Es una herramienta de gestión para la toma de decisiones y de ver dónde invertir. Que ya no es invierto y obtengo un retorno, sino invierto y obtengo un impacto. Y nos revela, nos da conciencia de dónde invertir y generar más impacto. Y les cuento algo, es muy revelador. A veces lo obvio no es tan real,
Pareciera que si invertimos acá nos va a dar un retorno importante, un impacto mayor, y no es tan así. Sí es una herramienta de gestión que nos da transparencia hacia todos nuestros stakeholders y hacia nosotros. Y acá, ¿por qué pongo el nosotros? Los colaboradores, cuando vemos los beneficios que esto trae, nos genera más orgullo y más ganas de hacer. Les cuento, en 2022, por cada dólar que ingresó a Natura, nosotros devolvimos a la sociedad 2,7. Eso es generar impacto positivo. Y también esta herramienta lo que nos dio es ver los puntos rojos que todavía tenemos, donde podemos hacer una diferencia aún mayor. Como les dije, Natura no es perfecto, pero sí es coherente, consistente y quiere evolucionar siempre. Y por eso también hago este zoom in en esta herramienta, porque creo importante que todos la conozcan, que es abierto. Porque si queremos hacer cambios estructurales, algo que sabemos es que acciones puntuales y acciones individuales no lo van a hacer. Lo necesitamos hacer con otros. Por eso esta herramienta está abierta a todas las empresas que quieran para seguir aportando y así la seguimos mejorando. Y ya para cerrar, los convoco mi intención acá, y seguido de la charla anterior, era llevarlos a la reflexión. Bueno, ¿será porque Natura es una empresa grande que lo puede hacer? No. Cualquier empresa que quiera transicionar lo puede hacer, sea pequeña, mediana y grande. Y más ahora, que hay muchas herramientas, que hay muchos que estamos transicionando y que entendemos que la colaboración es fundamental. Nos los van a exigir, como les dije antes, nuestros consumidores, los inversionistas, los colaboradores y también algunas regulaciones. Hoy, rentabilidad e impacto positivo no van por vías diferentes. Es una y la otra. Y no es más caro. Solo tenemos que trabajar en cadenas de valor. Por eso nos tenemos que sumar. Y algo fundamental, no es necesario que las empresas nazcan pensando de manera sostenible o con un modelo de negocios que apunte al impacto positivo. Se puede ir mejorando. Hay un camino para hacer. Justo en la charla anterior se mostró ese camino y lo podemos reforzar. Lo más importante y lo que me gustaría que les quede de esta charla es que es posible, es necesario y por sobre todas las cosas es urgente. Muchas gracias.